Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Nuevamente ya aquí retomando actividades después de que tuvimos ahí unos días, unas semanitas que tuvimos unas ausencias. Pero bueno, son cuestiones de trabajo. Pues andamos para arriba y para abajo y pues bueno, por esa razón pues nos tocó ahorita ausentarnos unas 3 semanitas, si no me equivoco. Nada sencillo, pero aquí andamos. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo estás? Buenos días. Los días, próxima semana es Semana Santa. Vamos a estar Pues sí, ya se acerca la Semana Santa, ya la siguiente, ¿no? acá, exactamente. Pues sí, ahora sí que también ya se viene la Semana Mayor. Así es. Así es, entonces, pues bueno, pues ahora sí que ya retomando este tema, pues bueno, pues vamos a iniciar con cosas que sí han tenido muchos cambios, ¿no? Hemos tenido muchos cambios en estas últimas semanas, cambios en los que hoy en día, pues de entrada, estamos todos en semáforo verde, ¿no? Ya estamos en semáforo verde en todos los estados de la República. Ya no hay, afortunadamente, creo que los contagios, por lo que he visto las noticias, he visto los datos, ya no se sigue, ahora sí que no seguimos tan puntualmente el punto, pero, pero sí, digo, al final, lo que marcan las mismas autoridades, pues ya que es algo, ya que que ya no ha tenido tanto movimiento, ¿no? Creo que ha sido un movimiento ya muy tranquilo, ya ha bajado demasiado, ya realmente ya no vemos los números tan catastróficos y dramáticos como los teníamos todavía pues a principios de año, porque ya se nos acabó el primer trimestre. En enero teníamos datos pues, bastante escandalosos, números que sí nos estaban llamando la atención y que pues, nos ponía, digamos que nos ponía, pues ahora sí que con los pelos de punta, ¿no? Por los nervios que se ponía de la situación, en que estaban subiendo los contagios, las muertes, y entonces era un panorama bastante feo, pero bueno, ya estamos hoy, 4 de abril, y ya estamos en otra situación. Digo, yo el fin de semana estuve en una fiesta que tenía yo más de 2 años sin estar en una fiesta masiva, y no me refiero de miles de personas, ¿verdad? Pero ya con tener más de 100 personas, pues ya es algo masivo, ¿no? Entonces ya está, ya regresamos todos a esa normalidad que estábamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Cómo ves, profe? La verdad es que desde el año pasado yo ya estaba en ese tema, solamente de provocas, pero a mí me da mucho gusto ya que todo se esté moviendo, ya todo esté tranquilo, ya todo esté, entre comillas, normal. Digo, independientemente de muchas cosas que todavía no nos estamos adecuando, hay muchas cosas que ha pegado todavía en el tema económico, pero a fin de cuentas, eh, yo lo comentaba desde, creo que desde enero, febrero. El cubrebocas se va a tener que quitar ya yo creo que en Semana Santa se quita para que esto también se active. Entonces, yo creo que nada más era cuestión de hacerlo oficial, pero mucha gente, incluyo, en ciertos lugares ya no lo usábamos. eh, Pues sí, y esto, el tema de las escuelas sigue estando vigente. Yo creo que todavía la escuela se seguirá usando, yo me imagino. Porque no es lo mismo un evento social que la escuela, más de cuidar la escuela. Es que a mí lo personal me da gusto, de hecho, todo lo que ha sido el resto del año he salido, he estado en reuniones, he estado en convivios, en ciertos lugares se usa ese cubrebocas, sales, entras, pero ahí en fuera yo creo que esto es, ya es la nueva normalidad, así es que hay que seguir avanzando. sí, yo ya no veo otra, ya estoy bien, como tú bien dices, la escuela, pues bueno, yo ya retomé, lo comentaba desde desde el último programa que tuvimos. Sí, ya retomamos las clases presenciales, sí, se continúa teniendo esos filtros de sanitización, gel y todo, ¿no? Las escuelas, y sí, como tú comentas, yo también considero que el tapabocas seguirá en escuela en muchos lugares. Yo no sé qué tan viable sea esto, aunque por lo que vi el fin de semana, a lo mejor fue el fin de semana
este fin de semana fue el que como que me dio la pauta a todo esto, ¿no? Como te decía, estar ya en un evento ya de un número mayor, como te digo, ya estar en un evento de más de 100 personas, sí ya estás en algo que pues, estamos acostumbrados, bueno, no acostumbrados, pero realmente así eran las fiestas, ¿no? O sea, me refiero a una fiesta donde te invitan y hay un número mayor y de repente, pues sí, entra el protocolo, todos entramos con tapabocas, pero ya adentro se nos olvidó, ya no traíamos nadie. O sea, bueno, o sea, como que de repente te cubrías para, no sé, pararte al baño, para pararte algunas cosas, pero la gente ya, totalmente, totalmente ya. No sé qué tan viable, yo he escuchado también ese rumor que acabas de decir, que próximamente nos quitan el tapabocas para lugares abiertos, así es como yo lo he escuchado, para lugares abiertos, no sé qué tan pronto sea. Mucha gente que no lo usa. Sí, no sé, eso es. Tengo amigos que son doctores, ellos ya no lo usan. Sobrinos que ya no lo usan cuando van para los eventos, ya no los usan, aquí ya no los usan. Lo dicen, el virus no está en el aire, está en las personas. Entonces, este, los mismos lo piensan, ya, olvídense de eso, o sea, ya están vacunados, ya sigan, continúen. A fin de cuentas, yo también ya no estaba, ya nada más es cuestión de que salga ya oficial, el medicamento, la pastilla para el COVID, como dijeron, igual ya está, entonces seguir avanzando. Yo creo que ya es un tema de movernos, eh, ya del, ahora, ¿qué falta por hacer? ¿Qué nos falta hacer a todos para seguir avanzando? Porque si no, igual lo mismo, regresamos a lo mismo, a lo mismo. Entonces, en lo personal, a mí me da mucho gusto que eventos, me da mucho gusto trabajando, me da gusto ver Mm, que ya reabrieron sus negocios, ya en presencial. Hay gente que ya no regresa a oficinas, con las condiciones que ya no regresan a oficinas, todos en casa. Es que simplemente es un tema de continuar, continuar, continuar. Y eso es algo que a mí me da mucho gusto. Muchos clientes y amigos que tienen empresas o negocios ya empiezan a tomar, ya les fue bien. Tuvieron muchas pérdidas, pero bueno, la semana pasada me estuve con varios, donde ayudarles en qué hacer, qué esto, lo otro. Pero ya están, ellos ya están avanzando, ya están retomando muchas cosas. Me da mucho Pues sí, ya prácticamente ya estamos ahora sí que qué bueno, por un lado, qué bueno que ya estamos en este momento en donde ya las cosas son muy diferentes y ya se tuvieron eventos, todavía sí estamos hablando de eventos masivos y quiero remarcar los dos grandes que son el Vive Latino y el otro Música de Electrónica, el EDC. Me refiero aquí en la Ciudad de México. Yo sé que también ha habido algunos festivales al interior de la República, pero me quiero centrar en estos porque, pues, bueno, a lo mejor son los que tenemos nosotros aquí muy próximos. Pues, bueno, no se vio digamos, no se vio algo que se escuchara que provocó un alza en los contagios. Eh, te digo, yo vi el último dato el viernes, digo que el viernes en la noche estaba viendo las noticias y en el noticiero que yo vi, ellos sí puntualmente dan el dato, nada más ya lo dan como ya un dato informativo, ya no como una nota, simplemente un dato informativo y escuché que eran 2,000 contagios y fallecidos eran como 100 personas. gusto. Y si lo vemos muy, digamos, muy frío, como marcan los números, pues realmente, pues entonces esto quiere decir que los eventos masivos que se tuvieron aquí en la Ciudad de México no provocaron No, algún problema. Yo a lo mejor ahorita me atrevería a decir, bueno, a lo mejor las autoridades están esperando a que pase que Semana Santa para quitar el tapabocas, para hacer algunos cambios, unos ajustes. No sé, digo, sabemos bien que el año pasado esto también nos preocupaba mucho, ¿no? El tema de las vacaciones de Semana Santa, porque pues, la gente le gusta salir y tiene acostumbrado a salir, pero pues, yo creo que este año es totalmente diferente, ¿no? Ya este 2022, esta Semana Santa 2022, pues yo creo que va a ser diferente, ¿no? Y yo creo que ahora sí, atiborrado las playas. Qué bueno, porque eso genera
Esto genera el movimiento en la economía, flujo de dinero y pues, para la gente que vive en esas localidades, pues también pues, trabajo para ellos. O sea, bueno, se empiezan a generar más fuentes de trabajo. Eso es muy bueno. La economía sigue moviéndose. Y escuchaba que ahorita la Secretaría de Hacienda a finales de la semana pasada mencionó que el 2022 tendremos un crecimiento del 3.4%. Suena alentador, aunque ya siendo el promedio de los 4 años de este actual gobierno, señala que pues no vamos a crecer ni el 1% en promedio, más que nada. Aunque por ahí auguraban que íbamos a tener arriba del 4 y ya la Hacienda ya reajustó y dijo no, 3.4 este año. Y eso pues bueno, uno dirá, pues bueno, es malo. Bueno, pues yo creo que es bueno. Ya no tenemos esas caídas tan dramáticas que tuvimos a principios de este sexenio y que hoy, pues en día, aún y con todo el tema pues ya de que todos sabemos, ¿no? La situación bélica ahí entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aún así, pues no suena bueno, sí suena un tema fuerte en ciertos sectores, sobre todo en la gasolina, en el eléctrico, que es en donde los especialistas señalan que tendremos ahí algunos problemas, pero ahí en fuera, creo que pues, en otros sectores la economía se está moviendo, ¿no? Y sí, la verdad es que eso es bueno, tema de entretenimiento, tema de servicio, me gusta mucho. Eh, teníamos era un cliente, ya lo estamos retomando otra vez, bueno, me gustó Mm, el tema de hacer ese tipo de eventos sociales, eventos, graduaciones y todo ese rollo. Entonces, él, fíjate, me dio mucha risa hablando de lo que es el programa. Yo sé cuando yo entré a cerrarlo en el diciembre del 19 y cuando empezaba lo de la pandemia le dije, aguas, viene la pandemia, va a cambiar esto, no sé qué. Es más joven que yo y él dijo, no, no va a pasar nada, que no sé qué. Y apenas lo volví a ver y él dijo, ¿cuánta razón tenías de todo esto? De que iban a haber cambios, que decías, abusado con esto, ahorren, tal, tal, tal. Y dice, ahora entiendo por qué nos falta leer mucho, nos falta informarnos mucho, porque efectivamente, él tenía una forma tradición de vender, o se da cuenta que ya no se vende así de esa manera. Entonces, esto de lo que hoy en día tienes que empezar a renovar o mejorar, tienes que empezar a entender muchas cosas. La semana pasada estuve en el TESE, ahí a los amigos del TESE, saludos a los amigos del TESE, y por ejemplo, ves otra cara de la moneda, ¿no? Ves unas cosas positivas, ves otras cosas mejoras, otros temas, por ejemplo, infraestructura. Entonces, ellos quieren regresar al 100% hasta el año que entra, por el tema de infraestructura, por el tema de la conectividad, el tema de los alumnados. Y por otro lado, te encuentras, por ejemplo, universidades que todavía eh, están al 50%, la otra están en vía virtual. Entonces, te encuentras esas balanzas en números, en datos, en lo que está pasando, en las tomas de decisiones que hoy en día se tiene que hacer. Entonces, también te topas con esta parte donde, por un lado, te dabas cuenta que si no te actualizabas, te ibas a ahorcar solito o te ibas a dar un balazo en el pie. Hoy tienes que actualizarte más, tienes que leer más. Pero también te encuentras por otras partes que hasta la fecha todavía muchos negocios, muchas escuelas les falta infraestructura, sobreviven, no viven, sino sobreviven. Entonces también eso es algo que tenemos que nosotros ver y analizar y comprender. Evidentemente el crecimiento es en dónde estás parado actualmente. Hoy es 2022. eh, ¿Qué estás haciendo para seguir, para avanzar? Porque si no, entonces lo que se va a provocar es otra situación, otro tema de crisis, y no por temas de pandemia, sino por tema económico. Y a veces el económico no es macroeconómico, sino se vuelve microeconómico. Pues también eso es algo que también lo personal yo lo veo. Ves restaurantes llenos, pero otros lugares vacíos. Entonces, no es un tema para mí económico o macroeconómico, sino es un tema más micro. Y dos, la verdad es que algo que me ha sorprendido en lo personal es también hablando del precio dólar. Te das cuenta que te encuentras el dólar está en 19.80, 19.50. Entonces también es un factor cual
nos tiene un poquito, digamos, ahí de forma positiva en ciertas cosas. Positiva, pero también como de preocupación, ¿no? Porque todos esperábamos un alza en este tema, pero sí, como tú bien dices, es positivo, aunque con toda la situación, con todo lo que se ha sucedido, pues sí es algo que, híjole, yo también tendré mis reservas, ¿no? Porque sabemos muy bien que siempre ha sido el tipo de cambio, ha sido digamos, un factor, un indicador, ¿sí? Que nos señale la situación económica de un país. Sabemos muy bien que el tipo de cambio nosotros aquí en México siempre ha sido un indicador por el cual podríamos señalar si teníamos o no estábamos en crisis. Hoy, estando ahí, aún con una inflación alta, el tipo de cambio dicen, no, esto suena raro. No sé, digo, también tendríamos que ser muy especialistas en el tema como para poder tener una respuesta como más certera, pero pues como buenos, o decir, como buenas personas, bueno, buenos, o decir, como buenos, digamos, estando en este ambiente de negocios y de finanzas, y podríamos señalar que es algo, pues yo diría que, pues, que tomáramos ciertas reservas. No podríamos, digo, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque yo sé que teniendo este tipo de cambio, pues hay que aprovechar pues, para hacer negocios, este, para hacer negocios, para hacer negocios, para poder seguir invirtiendo, seguir haciendo algunos movimientos, algunos cambios y que esto pues, realmente sacarle provecho a la situación, eh, más allá de lo que se puede decir, más allá de lo que se pueda sospechar. Yo, yo te lo digo en lo personal, yo tendría mis reservas. Sí, yo sé porque yo sé que la historia nos ha dado otras cosas, yo sé que yo sé que es otra historia la que estamos viviendo el día de hoy, yo lo sé, yo tampoco puedo decir, eh, tampoco tengo la bolita mágica, pero yo tendré mis reservas en esos temas. Yo soy de la idea de que ahorita no le apostamos, bueno, podríamos apostarle, pero no hay que apostarle tanto al tipo de cambio. Yo así lo hubiera, yo sí tendré mis reservas porque, no sé, digo, yo sé que también el retener en cierto momento las reservas, el dinero, eso provocó que hoy podamos contrarrestar el tipo de cambio, sí, pero yo tengo mis reservas, yo realmente yo no haría mucho eso. O sea, sí tendría mucho cuidado, yo en ese aspecto sí, realmente En sí, sí, este momento es positivo, lo ves así. sí, no, ahorita sí, por eso ¿Sabes digo, qué vaya a pasar? El tema está en qué vaya a pasar es hasta cuándo, o hasta dónde. Pues bueno, tienes las reservas, pero a lo mejor resulta que la situación se viene hasta finales de año, pues, o hasta se viene hasta finales de las elecciones. Pero en este momento, hablando global, es número positivo en lo personal, sí, ahorita en este momento. sí, Y también es mucho que tampoco veo tantos, tampoco he visto noticias negativas por parte de los bancos, ¿eh? Tampoco no, he leído nada tampoco. de eso. Los bancos son los primeros que chillan o los primeros que te dicen algo. Pero hasta ahorita no lo hemos visto. En ningún banco lo he visto. Hablando nacional. Sí, no, está bien, pero te digo, yo, por lo que nos ha dicho la historia, sí, yo sé que el tipo de cambio siempre ha sido un factor que o nos puede ayudar o nos puede dañar. O sea, o te beneficia o te daña. ¿Por qué razón? Porque sabemos muy bien que es volátil y que de un día para otro pueden cambiar mucho las cosas. Yo espero, por eso les digo, que espero equivocarme, ¿no? De tener mis reservas por el tipo de cambio, pero habrá quienes digan, pero es que hoy en día, y como tú dices, sí, claro, hoy en día hay que aprovecharlo, hay que hacer negocio, pero tengamos, o sea, a lo que voy es que tengamos esa cautela de, pues en lo adelante, ¿no?
Por eso hay mucha gente que dice, es que mi producto, por el tema del dólar, pues yo así lo veo, pues bueno, a lo mejor ese es lo ideal, ¿no? El producto que tú estés comercializando, produciendo, que a ti te esté costando dentro de tus costos, sea de importación y el tipo de cambio, pues manéjalo así. Y que ¿Con muchas qué? mucha cosa es importada también. Sí, claro. Por esa razón, pues digo, yo creo que esto, por eso te digo que a mí ese tema, por eso al final creo que sería importante tomarlo en cuenta, no dejarlo así a la deriva, porque te digo, sí, hay mucho producto y eso que puede provocar, digo, a mí me suena como estarle apostando el tipo de cambio para efectos de que la inflación no se te vaya a las nubes, ¿eh? También puede ser. Puede ser una estrategia del gobierno que le esté funcionando el día de hoy, pero no sé cuándo nos vaya a afectar el día de mañana. Porque para poder mantener un tipo de cambio como el que tenemos hoy, tienes que tener muy buenas tus reservas y estar soltando y sacando flujo para efectos de que el tipo de cambio no se te vaya a los cielos. Pero Y ese es por ahí. no trae una base de lo que comentabas de que entonces por algo pues, se va a crecer el 3.4. Pues bueno, esos son los datos que marcó la Secretaría de Hacienda. Eso sí, ok. Y lo reajustó porque lo traía todavía más alto, estaba arriba del 4%. Y eso era a principios de año. Ese número, digo, acuérdate que cuando te dice el gobierno un dato, no, nunca le creas, ¿no? No, claro. Tiene sus datos, independientemente No, del gobierno. no. Aunque el gobierno, aunque los analistas que yo he escuchado, están muy cercanos a lo que decía, no en un principio el 4%, sino abajo. Dijeron, no, no es muy alto, debe estar por debajo. Y ahora que lo reajustó Hacienda, ya los analistas dijeron, sí, esto ya suena, ¿cómo se llama? Y Con trae, mayor, y trae base entonces, o sea, si te das cuenta, de todo modo sigue trayendo una base positiva, sí, a diferencia de hace 2 años, que no crecimos al 1%, una infracción, algo así. Pues si quieras o no, te trae, si te lo están diciendo y los analistas lo están, entre comillas, avalando o lo están ujú, diciendo, sí, está bien, aunque estás muy alto, pero sigues estando en este rango, en este mínimo, en este promedio, te genera algo positivo también. sí, O sea, quieras o no, trae la base positiva. O sea, vamos a estar hablando del tipo de cambio, pero a la vez, si alguien te está diciendo que no, que sí vamos a crecer, entonces sí traes la base, entonces suficiente para que esto siga subiendo. Porque igual no sé si lo has visto, y vamos a ver muy fácil. Hablando del mundial, ¿cuánta gente ya va a partir de mañana sale la venta de boletos, a venta de viajes y boletos para el mundial? México va a ser uno de los principales mercados que va a ir. Te das cuenta que por una situación otros les va mal, pero el tema de servicio está creciendo. A lo mejor no estás produciendo, pero no estás haciendo medios, estás haciendo productos o es producción, pero sí estás operando, si hay servicios, pues. Y entonces es más gente en ciertos factores, en ciertos lugares, en ciertos sectores, perdón, y por otro lado te das cuenta que también hay muchas cosas que están activándose, que estaban paradas. sí. Hay mucha importación que ya está creciendo. El tema, hoy veíamos hace como 2 meses, lo que digamos, el tema de te sale más barato importar que exportar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas llega el producto, llega aquí a México, pero para exportar no estamos sacando nada de exportación. Pero entonces otros factores sí se están moviendo, sí se está generando. Entonces, para mí es algo que mientras tú veas gente activa afuera consumiendo, sea dinero virtual o sea dinero real, las cosas se están moviendo, que eso es algo que siempre he dicho. Siempre he promovido, consuman, consuman, consuman. Sí, no, claro, ese es lo ideal y quieras o no, aunque no va a ser un impacto directo para Exacto. México, el tema del mundial, porque pues al final no le estás gastando, digo, se va a generar por las agencias de viajes, se va a generar por los servicios que te prestan aquí adentro, que al final sabemos muy bien que es poco, ¿no? Y ¿a qué me refiero? Pues la comisión que te cobran por la compra de boletos, la comisión que te cobran por
el viaje que vas a realizar, pero hasta ahí, porque en realidad pues no hay una, digamos, una situación o una, digamos, un beneficio directo para México como tal. Digo, y si lo vemos así, digo, sabemos muy bien que, como tú bien dices, mucha gente, mucho mexicano que de poder adquisitivo se va a ir al mundial. Eso es un hecho. Digo, ahí está. ¿Qué hizo FIFA el fin de semana? ¿No ya cambió la sede para el México-Argentina? Lo dijo. Son los dos países que más le consumen a esto, a donde sea. Ahora sí, a cualquier parte del mundo, estos cuates siempre han generado lana. Y ahí está, y por eso se cambió la sede, para un estadio con mayor volumen, o sea, se van a ir al estadio a donde va a ser la final, pues porque saben muy bien que pues esto les va a generar todavía un flujo. Y sí, imagínate quién no va a querer ver en un mundial, pues un México-Argentina. Pues claro, pues, tan es así que pues ahí está. Y que esto va a provocar mucho, y como, como bien lo decíamos, que va a provocar ahora también, lo platicábamos en los programas anteriores con el tema del Super Bowl. Dices, es que no es una situación que ayude o beneficie a México porque pues, es un evento que se hace en otro país. No, Todo lo indirecto. a eso voy, pues está todo lo indirecto, está todo lo que viene, la venta de playeras, la venta este, de lugares donde te van a transmitir los partidos, que eso es una ventaja también, ¿eh? Que el horario de los dos partidos de México van a ser a la 1 de la tarde, o sea, eso te va a generar, o sea, por lo menos la hora de la comida, ya, o sea, ya, por eso, creo que el primer partido es a las 10 de la mañana y los otros dos son a la 1 de la tarde, ya, eso te va a generar que empieces a reservar, bueno, no, ahorita no, exactamente hoy día, o mañana, como sale la venta de vueltas para los estadios, no, pero cuando se acerque las fechas, estamos hablando por ahí de septiembre, octubre, pues esto te va a generar y pues la reservación del lugar, del restaurante, de la cantina, del bar, de lo que, ahora sí que el lugar a donde tú quieras hacerlo, eso seguro te va a provocar pues pues ahora sí que empieza a haber movimiento, ¿no? Y eso, pues eso ayuda. Efectivamente. Y eso es algo regresando a lo mismo, eso se activa. O sea, no, allá dices las agencias muchas son aquí que tienen los convenios, pero a fin de cuentas lo que se genera aquí es positivo. Es positivo por el simple hecho de que, como tú dices, es la hora de la comida, que sea por medio que más o menos aquí salimos a comer a 1 o 2 de la tarde, el tema de que se van a comer las camisetas, el tema de reservar lugares, consumes alimentos, consumes bebidas, consumes el mismo, haces uso de instalaciones. Yo recuerdo mucho el tema cuando creo que fue hace 2 mundiales, me acuerdo que también aquí las oficinas con tal de que la gente estuviera contenta, estuviera trabajando, les ponían las pantallas, entonces eso también te genera un tema de motivación, un tema de distracción, pero pues eso te va a tener que estar siguiendo y avanzando, porque a fin de cuentas lo que te va a provocar este tipo de productos es que la gente siga consumiendo. Y retomando lo de el tema de la infraestructura que estamos, porque me llegó un mensaje de una persona, en lo personal me da mucho gusto que ya cada vez hay cosas que se están activando, retomando. Y bueno, es parte de esto, seguir avanzando, seguir haciendo las cosas. Y, y, y también me ha tocado ver mucho, hablando de FT, mucha gente que está emprendiendo, que está poniendo negocios, igual a su estilo, a sus formas, a su presupuesto, a la idea que trae de negocio. Me da mucho gusto que también la gente esté retomando, esté haciendo las cosas. Cuando me invitan a dar el comentario, las opiniones, eso también es muy positivo, eso es algo muy bueno, que la gente siga creyendo en emprender, que siga creyendo en que este país está lleno de oportunidades. Y yo creo que es eso, es avanzar, es confiar, es seguir adelante. Y que yo creo que hoy en día ya no podemos poner
tantas excusas, ya no podemos seguir poniendo tantos pretextos en el tema de que si la economía, que si esto, que si lo otro. A fin de cuentas, eh, hoy el que no se actualice, hoy el que no esté cambiando su forma de hacer las cosas, el que siga haciendo lo mismo o la misma forma, si hoy en día no tiene este tipo de ideales o este tipo de cosas, la verdad es que no va a avanzar. Algo que a mí lo que me corresponde cuando me llegan a invitar a temas de consultoría, o sea, perdón, asesoría en temas de marketing, lo primero que les digo es, ¿cómo lo haces? ¿Y qué estás dejando de hacer? ¿O qué dejaste de hacer? ¿O qué no has hecho? ¿O por qué quieres cambiar? Y muchas veces se topa con el tema de que no saben cómo hacerlo, no saben cómo mejorar. Y yo creo que el tema de decir las cosas, eh, ¿qué está haciendo la competencia para tú también igual, por lo menos hacerlo igual que tú? Entonces, hoy es mi última semana en el tema de clases de emprendimiento, entonces, mucho juego con el tema de la creatividad, pensar, jugar con el pensamiento lateral, jugar, salte de la caja, piensa fuera de la caja, donde hoy, ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo mejoro las cosas? ¿Cómo dejo de ser muchas cosas? Entonces, sí es un tema más de seguir adelante, sí es un tema relacionado a que ya no hagas lo mismo todos los días, trata de mejorar, y que a veces nos supera trabajo, que a veces tenemos miedo, cansa, y el miedo está en que a veces no confíes en tu equipo, no confíes en tu capacidad, y que a veces, como tomador de decisiones, como dueño de un negocio, de una empresa, a veces no sabes cómo hacer las cosas, por eso es que también te todas las cosas no avanzas. Hablaba yo el tema de la creatividad también, hoy en día de todas las empresas que me ha tocado ver en esta semana, muchas son personas que no saben cambiar las cosas, no saben qué hacer, más que o la forma de los diferentes, pero bueno, preguntas, ¿qué es lo que quieres hacer? A ver, yo creo que también es algo en el tema, de innovar, de mejorar, sobre todo que confíen en cambiar. Si no confían ellos en cambiar, van a seguir siendo lo mismo, lo mismo. Héctor, Sí, y bueno, perdón, pero aquí tenemos una pequeña falla. Sí, pues, digo, realmente esto hay que... tenemos una falla con Héctor en internet, pero bueno, entonces eso es lo que yo he platicado con mis alumnos, tomando este tema de seguir avanzando. Yo siempre les pido leer, siempre lean, 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 lean. Hay un libro que después los vamos a compartir en DFT, que habla sobre el tema de los fracasos en los negocios. Es un tema que a mí me gusta mucho. Hace mucho tiempo estábamos con el tema del, del instituto, del colegio, del fracaso, que es algo muy padre en ese sentido de que hoy en día lo que tienes que hacer como emprendedor es fracasar. Es lo mejor que te puede pasar en la vida porque vas a aprender. Y Y yo creo que hoy esto de estar jugando o de estar tomando decisiones con lo que tienes, sí, independientemente de las herramientas, independientemente del producto, que si hoy en día montas tu e-commerce, todo eso, pues eso lo hace cualquiera. Hoy en día es mucho el seguimiento, es mucho el tema de avanzar. Por cierto, hablando de esto de avanzar, de hacer cosas diferentes, eh, ayer platiqué con una persona que fue mi casa anteriormente en el tema de imagen, tema de conferencistas. Y ella, por ejemplo, platicábamos con Ivette, que le mando un fuerte saludo, que de hecho va a ser mi nueva asesora de imagen. Entonces, algo que platicaba con ella el día de ayer fue eso. Hoy en día, cómo
servicios como los que están estudiando y hoy tener eh, una nueva, una nueva casa en una imagen, eso es algo que en verdad, que mucha gente no lo vea, no lo crea, te ayuda también tener un área de imagen pública, imagen física. Entonces, platicábamos el tema de la innovación y de la imagen, como la gente está haciendo, como la gente está retomando. Y en verdad, eso te ayuda mucho, porque también, además de todo lo que genera visualmente, el tema de estar aquí es algo que te hace empoderar mucho. Entonces, es algo que me lo me da mucho que cambiando ese tema de imagen. Y eso es algo muy, muy. Sí, 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 perdón, pero ya aquí tenemos unas pequeñas fallas, pero ya estamos de regreso. Pues sí, claramente digo, el tema, eh, creo que te cambiabas al tema ya a nivel micro, como bien decías, pues digo, hay muchos factores muchos elementos que hay que considerar a nivel macro, pero creo que a nivel micro, sí hay muchas cosas que yo he visto que hemos dejado de hacer. Y hay cosas a las que, y retomando un poco lo que le decías, ¿no? De que aún y después de estos 2 años de pandemia que nos vino a dejar pues un aprendizaje de cómo convivir, pero también un aprendizaje de cómo trabajar. Y que hoy en día, a pesar de lo que vivimos y sufrimos, hay quienes no han querido cambiar, ¿eh? Pero sí hay quienes realmente, ¿Qué van a es- hacer? sí, siguen teniendo el mismo formato. Y déjenme decirles que sí hay una tendencia, y qué bueno, por un lado, qué bueno. Digo, yo sé que habrá muchos por allá afuera que no querrán hacerlo porque no quieran o porque no tienen, pero hay quienes tienen y no quieren. Entonces, digo, hay muchos factores, pero por un lado, yo sí ya empiezo a ver una tendencia, y eso lo comentábamos y lo hemos comentado muchas veces aquí en este programa, el tema que hoy en día el empresario está empezando a tener un mayor control. Y no me refiero a que nunca tuvieran un control de su negocio, claro que siempre lo han tenido, pero ¿a qué voy? Voy en la parte administrativa. Hoy en día se empiezan a preocupar ya más por esos temas que sí, por el vender, pero también hoy en día es, ¿y cómo estoy al interior de mi empresa? ¿Estoy bien? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué necesito hacer? ¿Dónde puedo mejorar? Y va un poco con lo que empezabas tú a decir del tema de la imagen, ¿no? Hoy en día se empiezan a preocupar también por ese tema. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, pues si no eres una empresa o un negocio que no me genera confianza, pues no te consumo o no estoy contigo o no hago ninguna relación profesional contigo. Entonces hoy en día se empiezan a preocupar hacia el interior y qué bueno, y de verdad me da gusto porque ya he visto empresas que se empiezan a preocupar por ese tema, más allá del fiscal, más allá del tema que sí de la carta aporte, el CFDI, todo lo que hoy en día nos está haciendo todavía. Hoy yo sé que muchos estaban preocupados en marzo con su declaración anual de personas morales, que no tuvimos prórroga, y viene el de personas físicas, y bueno, más allá de todas esas situaciones que hay que cumplir, pero yo he visto ya clientes y no clientes que se nos acercan, que nos preguntan, y que hoy son preguntas más por el tema de control interno. Nuevamente, vean cómo lo dijimos nosotros aquí y lo hemos dicho. Y va a empezar a tener esa tendencia. Es algo todavía muy maduro, bueno, más bien, no Mínimo, ¿no? está, sí, eso te iba a decir, no está tan maduro este tema, sí es mínimo, o sea, realmente no como uno quisiera, pero sí ya empiezo a ver, por lo menos más de lo que yo veía, no sé, antes de la pandemia. O sea, digo que para muchos les ayudó a reorganizarse y les ayudó este tema de pandemia para ver sus debilidades, y se dieron cuenta que una de sus debilidades pues, era la parte administrativa. No hay un control. Y yo lo comentaba, estuve la semana pasada en una plática, precisamente martes de la semana pasada, en donde hablábamos del tema de los freelance, y, y dentro de esa plática yo comentaba que yo sé que hay muchos
muchos beneficios y facilidades para el pago de tus impuestos. Y me voy a ir directamente con el famoso régimen simplificado de confianza. Digo, y no voy a entrar tanto en materia porque no es un tema fiscal. Aquí no hablamos de temas fiscales. Para lo que quiero llegar es, hoy en día, aunque tengas esa facilidad de pago, aunque tengas un porcentaje muy bajo del pago de impuestos, aún así tienes que tener un control de tu contabilidad. No hay de otra. Es que, porque bien comentaban en me preguntaban en esa plática, bueno, ok, ya nos hablaste del impuesto a la renta y con temas de IVA, ¿cómo lo tengo que hacer? Y es donde les dije, pues para hacer tu pago de IVA tienes que tener un control de tu contabilidad. Y si no, no vas a poder saberlo. Vas a pagar de más o vas a pagar de menos. Que los dos, quieras o no, si o sea, pagar de más o pagar de menos, al final te causa un problema. Uno, si pagas de más, pues te pegas, tú mismo te estás pegando en tu flujo efectivo. Pagas de menos, al rato vas a tener autoridad encima de ti y vas a tener que pagar recargos y actualizaciones. Entonces, hoy en día, aunque uno diga, es que hay facilidades de pago, es que hoy la tasa impositiva es muy baja. Sí, yo no lo digo, yo no lo dudo, qué bueno. Pero aún así, no te quita de la obligación de llevar un control administrativo. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a una buena imagen también. Ahí está, así de simple. Yo creo que el tema está en que cuando emprendes, y eso lo hemos visto aquí, cuando tú emprendes, cuando tú tomas decisiones o lo que primero se me viene a la mente es, como objetivo es siempre pagar menos impuestos, yo creo que no entendemos y va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Como un tema de entendimiento del por qué pagar impuestos, cuando siempre lo vemos más como un tema de regañadientes, ¿no? Independientemente de que estés en confianza y vas a pagar menos, eso no te prohíbe que tengas una buena administración interna. Hay un concepto No, muy bueno, creo que se los compartí a ustedes en el tema de un grupo que tenemos ahí, sobre el tema de la contabilidad mental. ah, sí, sí. Y ese concepto ya lo conocía hace mucho tiempo y lo volví a retomar en un concepto de un libro que compré. Y te das cuenta que todos vivimos en esa mentalidad contable, pero no tanto en el tema tanto fiscal o de los ingresos, sino el tema de ventas. Entonces tú traes tus números en la cabeza, donde si tu cabeza no está organizada, no está bien administrada, te vas a dar igual lo mismo, te vas a pegar tú solito. Entonces, eso a- para mí en lo personal, va a haber muchas complicaciones en lo que lleva este régimen en un año, va a pegar Mm. mucho a muchos emprendedores y a mucha gente que está en ese rubro. Sí, Una fíjate mala- que, sí, 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 y fíjate que ese tema que acabas de tocar, yo en su momento lo utilicé para hablar en un programa, los que tenemos, o del que tengo ahí en Buena Nota Radio. Ese tema ahora sí que lo retomé, valga la redundancia, el tema, y porque me pareció muy interesante. Yo hacía, en ese momento hice un ejemplo, ¿no? De cómo por ese tema de esa contabilidad mental, creemos y todos caemos en las redes de las tarjetas sociales, digo, de las tarjetas de crédito. Ujú. ¿Por qué razón? Porque yo lo ponía como un ejemplo. Creemos que la tarjeta de crédito pues, es una extensión de tus ingresos. Y les decía, no, o sea, al final es la lana que tú estás utilizando con la tarjeta de crédito, al final es una cuenta por pagar, es un pasivo. Y obvio, pues le empiezas a pegar, a pegar, a pegar a tus pasivos, pues terminas con un endeudamiento, pues, macroeconómico, bueno, muy alto. Y el costo por utilizar ese tipo de crédito es muy alto. Ahí sí. ¿Por qué? Porque creemos, porque no traemos bien, o sea, porque pensamos que con eso nos va a salvar la vida. Pues te va a salvar la vida para una apuración, para una urgencia, para una situación que quieras invertir, pero sabes que vas a pagarlo adelante. Pero si crees que esa lana es entre y entre y entre y nunca va a haber, nunca tienes que tener que pagarlo, pues ahí estamos donde estamos equivocados.
Pero sí, es un buen tema. Me acuerdo que cuando nos mandaste el artículo, lo empecé a leer y sí, yo también recordé muchas cosas y me hizo sacar, y de ahí saqué varios ejemplos pues, para el programa, porque dije, sí es cierto, a todos nos pasa. Y nos olvidamos, porque lo he siempre dicho, nos olvidamos que cada uno de nosotros debemos de tener un control de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Así de simple. Aunque yo pida que ahorren y el profe les diga que gasten, bueno, independientemente de a quien le hagan caso, aún así, pues tienes que tener un control de tu administración. Pero sí es un buen tema, muy interesante, más bien, interesante y de preocuparse, ¿eh? Sí, porque a fin de cuentas, el otro día, a ver, hoy en día sabemos que antes se podía, no sé, y me salió el tema ahorita con el tema del tema del endeudamiento. Yo sé que antes se podía hacer. ¿Cuánto te cuesta una multa en el SAT, en el tema de financiamiento, y cuánto te cuesta hoy en día un crédito para pagar algo, ¿no? Ujú. Hoy en día sé que ya no se puede hacer, no sé qué tenga que ver con, no sé si con el lineamiento de que hoy en día ya sabes cuándo tienes que pagar, cuánto ingresó y cuánto sacaste y lo que la diferencia pagas o sales ganando. Con el tema de financiarse con los impuestos. Vas a pagar impuestos, ves que la multa está en 1.5 y el crédito está en 2, haga los impuestos, hagas la multa del, del, del impuesto que te está pidiendo, el porcentaje de multa que te da el SAT, a diferencia de estar pagando a un banco que te va a cobrar el 2-3%. ¿Se puede todavía o ya no? Mira, más bien no es tanto el tema de la multa, porque creo que sí hay que aclarar aquí este punto. O sea, la multa como tal es cara, la multa como tal. No es un porcentaje, pero sí es, digamos, una cantidad dependiendo de la falta que tú tengas. En el caso de no pagar digamos, las declaraciones mensuales, que yo creo que por ahí va tu ejemplo o qué es lo que hacen muchos. El tema no es tanto la multa, el tema es aquí los recargos y la actualización. Los recargos oscilan del 1.40 y tantos por ciento. No es alto, si lo vemos así. Yo sé que muchos lo han hecho y antes lo hacían, este, lo hacíamos y llegamos a hacerlo. Y todo lo podemos llegar a hacer porque les digo, no es alto. La actualización, yo creo que hoy en día, con este tema de inflación, ya no podría ser tan viable. ¿Por qué? Porque al final la actualización, pues es la parte inflacionaria. Ujú. Y si estamos teniendo una alza en la inflación, pues probablemente eso ya no te beneficie. Ahora, ¿te puedes arriesgar? Sí, es como todo, es un riesgo. Y quienes puedan decir, hoy en día, ¿tú no lo tomarías, Héctor? Yo sí, claro. O sea, como bien dices, tengo dos cosas que pagar. ¿Cuál me genera más? ¿Qué me genera más? ¿Qué es lo que me sale más caro? Ujú. ¿Pagar impuestos o pagarle a esta persona o al banco, a quien le deba, a quien yo tenga comprometido este pasivo? Yo me iría por pagar el pasivo y esperar los impuestos. Me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque sé que la tasa de recargos es baja. La Ujú. inflación ahorita, aunque digas que está muy alto, probablemente digas, híjole, hacemos números y quedes todavía bajito de lo que tengas que pagar en tus pasivos. Yo todavía podría tener esa opción como financiamiento, pero toma en cuenta que no te puedes ir a 2, 3, 4, 5 meses. O Sí, sí, sea, no. tiene que ser a corto plazo, ni a mediano plazo. ¿Por qué razón? ¿Y a qué voy? Ahora sí, entran las multas. Si la autoridad me dice, oye, no me has pagado la declaración de noviembre, vamos a poner ahorita en marzo, pues ya tengo que pagar no solo la actualización y los recargos, sino la multa por no haber presentado la declaración, que ahí es donde ya no te saldrían los números. Mientras no te mande un requerimiento a la autoridad, la vas a poder librar. Ya se vuelve un dinero caro. Exactamente, ahí sí ya. Pero te digo, tiene que ser cosas a corto plazo y muy a corto plazo, o sea, 2, 3 meses. Porque hoy en día también la autoridad pues, ya no se tarda meses en requerirte, como lo pasaba y como bien comentaba el profe, que se utilizaba mucho, pues porque la autoridad a veces se tardaba,
híjole, entonces hasta medio año o más sin requerirte. Y todavía sucede, pero ya son casos aislados, ya no, o sea, el porcentaje se ha reducido. Anteriormente era un porcentaje alto en donde no te buscaba la autoridad y tardaba mucho para buscar. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo tenemos ya casi en tiempo real. Ujú. Ya, casi, digo, no lo va a poder lograr porque no es posible, eso es imposible para la autoridad tenerte en tiempo real. Pero ya casi, o sea, hoy en día hoy ya sabe, ahorita la autoridad 4 de abril ya sabe cuál fue tus ingresos y tus gastos del mes de marzo para el pago de la declaración del mes de marzo, a eso me refiero. Y tú como empresa, mucho más rápido lo tienes que hacer, ¿no? Por eso te digo, y es que gracias a esto, y lo quiero decir, gracias a esta, digamos, a esta fiscalización, yo sé que muchos me van a decir y me van a aventar jitomatazos porque van a decir, ¿cómo que le das gracias a la autoridad que nos esté fiscalizando? Es que gracias a esta fiscalización y digamos ese acoso que hoy nos tiene la propia autoridad, nos está obligando a mantenernos, o sea, actualizarnos y tener un buen control en nuestra contabilidad para efectos de poder pagar a tiempo. Así de simple. A eso me refería, lo que mencionaba en un principio del programa. A eso me refiero. Gracias a esta presión y por otros factores, no solo la autoridad, hay otros factores que están empezando también a hacer, a influir en los negocios, a tener un mayor control en su administración. Hay otros, pero uno de ellos es la autoridad. Así. Entonces, pues realmente hay que aplicarnos, no hay de otra. Y sí, y si lo vas a ocupar este financiamiento, como bien dice el profe, recuerda, es 1, 2, 3, 4 meses, no más, ¿eh? Yo por ahí te digo que, y aún así, suena un poco riesgoso. Pero bueno, hay muchos que lo pueden valorar y pueden decir, no, y aún así me sale más barato. Claro, hay que ver casos. O sea, no estoy, ahorita estamos hablando en términos generales. Habrá casos muy específicos en los que sí se pueda y que los números sí te dan, porque probablemente estamos hablando de números muy altos, de pagos me refiero, y eso pues puede hacer que sí te beneficie y pueda ser a lo mejor una estrategia de financiamiento para las empresas. Pero ya tendremos que analizar caso por caso. En términos generales, yo digo 3, 4 meses, máximo. Así es. No hay de otra. Así es, profe. Pues sí, se nos acaba el tiempo. Fue muy rápido esto y después de esta ausencia y ahorita se nos fue rapidísimo y que bueno, pues ya estamos retomándonos. La otra semana, pues ya es Semana Santa, mi estimado profe. Yo creo que vas a salir, vas a andar por aquí o... No salgo, la verdad es que no salgo, no me gusta salir a mucha gente. La Ciudad de México se queda muy sola, aunque también igual, no sabemos en el tema de que si la gente va a salir, yo creo que lo más seguro es que se va a ir a playas. Hubo mucha gente que en esta semana se fue, entonces yo creo que en esta también se va a ir y en la siguiente yo creo que se van. Porque también súmale 2 semanas de escuela, ¿no? Sí, son 2 semanas de escuela, que también pues son muchos que ocupan, y hay muchos que no se van en la Semana Santa, sino se van en A la Semana de segunda. Pascua, en la Semana de Pascua. Sí, no, yo, su servidor, sí se va unos días, pero ya será a partir del propio jueves, viernes, que son los días más, Ya bien, sí. ahora sí que los fuertes, digamos, de la Semana Mayor, pero sí, ahí andaremos fuera de la Ciudad de México, no en playa, pero sí, por lo menos a un lugar donde haga calorcito, y pueda estar ahí Donde haya alberca. donde haya alberca, y puedas estar metido en la alberca con una cerveza en la mano. Bien, entonces, Así es, pues bueno, vámonos, profe, pues muchas quédense. gracias, qué bueno que ya estamos de regreso y como les decíamos, pues bueno, es por cuestiones de trabajo y bueno, ya veremos porque también el mismo trabajo nos está absorbiendo y tenemos que hacer algunos cambios aquí que ya pronto les platicaremos. Y bueno, gracias a WTH Producciones, Vázquez Flores, La Veracruzana, Colegio de Profesionales, a CEPROCON, a Buena Nota Radio, que ahí seguimos presentes, Aula Virtual 911, Jesse Intelectual y seguramente. Así es. Pues bueno, vámonos, profe. Un Cuídense. saludarte, un abrazo a Cuídense. todos. Saludos Dios. a Frank, que nos saludó, acá está. Exacto. Ah, sí, exacto. Un abrazo, mi estimado Frank. Bye. Dale, va, Dios.